Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y espero que estén muy bien a todo el que me escucha. Mi nombre es Douglas Iván Gómez Guevara y estudio en la Universidad de Oriente, UNIVO. Esta es una tarea y una exposición para todo el que me escuche, ¿verdad? Una tarea para el docente Edwin Giovanni Portillo, licenciado, ¿verdad? Con el tema de el sistema endocrino. Obviamente de la asignatura de informática, ¿verdad? Aquí podemos ver una foto mía. Este ponente que está aquí soy yo, ¿verdad? Y para comenzar, tenemos una pequeña reflexión que dice, hay una fuerza motriz más fuerte que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Puesto que sin la voluntad no podríamos realizar todo tipo de actividades. Necesitamos de la voluntad si queremos lograr alcanzar nuestros objetivos, metas que nos planteemos para el futuro, como un plan de vida, sacar buenas notas, etcétera. Seguidamente tenemos una pequeña introducción que dice, en el siguiente trabajo se ha puesto en práctica todo lo aprendido referente a la clase del día martes 12 de noviembre, con la finalidad de obtener una buena nota. Por supuesto, ¿verdad? Porque claro que la necesito para pasar la materia. Y por supuesto que agradar al docente por las capacidades con las que se elaboró este trabajo, esperando también que se logre comprender la gran importancia que tiene el sistema endocrino y las hormonas dentro del cuerpo humano, porque sí, es muy importante e interesante el papel que juegan estas glándulas y las hormonas dentro de el organismo para su correcto funcionamiento. Y sin más preámbulo, tenemos ante ustedes el sistema endocrino, glándulas y hormonas. Como podemos ver aquí en esta pequeña imagen, el sistema endocrino se compone de glándulas. ¿Y qué hacen estas glándulas? Pues segregan este tipo de sustancias químicas, por decirlo así, que son las hormonas, ¿verdad? Aquí tenemos los riñones, tenemos un estómago, un hígado, el páncreas, las glándulas tiroideas y paratiroideas, los gametos femeninos, tanto masculinos como lo son de aquí, los testículos, los ovarios. Aquí tenemos el aparato reproductor de una mujer. Bueno, no solo están detrás de la pubertad y el sexo. Las sustancias químicas del cuerpo también controlan nuestra conducta. Sí, como lo escuchan bien, estas hormonas, como bien les decía, juegan un papel muy importante dentro de nuestro organismo. Puede afectar tanto en nuestra conducta, nuestras aptitudes y nuestro comportamiento o manera de ser, como lo son los estados de ánimo. Se dice que se cumple ahora un siglo de los hallazgos que revelaron la existencia de las hormonas. Y es que en el fondo los humanos somos pura química. Pues sí, ¿verdad? No sé si han escuchado ese dicho de que existe química entre las personas. Pues ahí se ve reflejado o plasmado lo de las hormonas. Y tenemos una foto aquí representativa
a unos chicos con diferentes actitudes, diferentes comportamientos, etcétera. Tenemos que el sistema endocrino juega un papel decisivo en la regulación del humor, el crecimiento y el desarrollo, la función de los tejidos y el metabolismo, así como en la función sexual y los procesos reproductivos. Sí, puede parecer increíble, pero esto es parte del funcionamiento de las hormonas, tanto como de las glándulas endocrínicas y exocrínicas que más adelante les voy a hablar. Tenemos que el humor, como bien les decía, es un factor importante. También el crecimiento tiene que ver mucho con las hormonas y más bien con una glándula que dentro de poco les digo, y también con el desarrollo, tanto físico, ¿verdad? Y por supuesto que los procesos reproductivos. En general, el sistema endocrino se encarga de los procesos corporales, perdón, que se producen lentamente, como el crecimiento celular, los procesos más rápidos, como la respiración y los movimientos corporales. Son controlados por el sistema nervioso. Sin embargo, si bien el sistema nervioso y el sistema endocrino son sistemas independientes, suelen trabajar juntos para ayudar al cuerpo a funcionar de manera adecuada, como bien les decía. Uno depende del otro. El sistema nervioso tiene influencia sobre el sistema endocrino, como por ejemplo, el cerebro manda mensajes por medio de las células o neuronas y le dice a, a estas glándulas u órganos que se activen para liberar o secretar estos factores químicos y realice las determinadas activaciones de producir, por ejemplo, la sudoración o regular la respiración, como por ejemplo, ¿verdad? La base del sistema endocrino son las hormonas y las glándulas. Las glándulas son grupos de células que producen y secretan sustancias químicas. Por ejemplo, las glándulas exócrinas quiere decir que, por decirlo así, son esas glándulas que liberan sustancias en nuestro cuerpo pero en la parte exterior. Y las glándulas endocrinas son las que liberan sustancias, por decirlo así, pero de manera interna dentro de nuestro organismo. Y un ejemplo de estas glándulas exócrinas son las salivales y sudoríparas. Liberan secreciones de la piel dentro de la boca. Por ejemplo, en la cavidad bucal tenemos tres tipos de glándulas, que son las sublinguales, que están aquí, las parótidas, que están delante de la oreja, y las submaxilares. En las endocrinas tenemos lo de la piel, que como bien dice aquí, estas son un conjunto organizado de células que se encuentran en la piel y producen la sudoración. En cambio, las glándulas endocrinas liberan más de 20 hormonas importantes directamente en el torrente sanguíneo. Ojo, esto es un punto muy importante. Las glándulas endocrinas liberan las sustancias dentro de la sangre, lo contrario de las glándulas endocrinas, exócrinas, perdón, eh, donde se las puede transportar a la célula que se encuentra en otras partes del cuerpo. Un desajuste en el sistema endocrino nos puede llevar a comportarnos de manera diferente. Las hormonas están implicadas en muchos de los procesos de nuestro organismo, actúan y ejercen cierta influencia en el comportamiento y la conducta de las personas, como bien les decía, y como podemos constatar aquí. Tenemos un conejito
que se ve pasivo, a una persona que está de manera o con una actitud asertiva en la cual está paciente y no demuestra cambios, por decirlo así, en un aspecto negativo o positivo, sino que está de una manera neutra. Y tenemos aquí una especie de zorro que está agresivo. Tenemos las partes del sistema endocrino. Las glándulas principales que conforman el sistema endocrino humano son el hipotálamo. El hipotálamo lo podemos ver aquí, que está en el cerebro. También tenemos la hipófisis, que aquí está muy reducido, pero se encuentra en la cavidad encefálica. Las glándulas tiroidea, las glándulas paratiroideas y las glándulas suprarrenales. Suprarrenales es que quiere decir que están arriba o superior a los riñones. Pero aquí se ve un poquito. Creo que más adelante tengo una imagen donde queda reflejado exactamente. También tenemos la glándula pineal, las glándulas reproductoras, que son los gametos, tanto de las mujeres, que son los ovarios, y de los hombres, que son los testículos. El páncreas también forma parte de este sistema de secreción de hormonas, como también algunos otros órganos del sistema digestivo. Y el páncreas es una parte o un órgano muy importante que ya les mencionaré el porqué de este. Tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el vínculo principal entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, por decirlo así, mediante este pequeño órgano de acá. Es, por ejemplo, el principal sistema de comunicación que existe entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las células nerviosas del hipotálamo controlan la hipófisis. Se le suele llamar glándula maestra porque produce hormonas que controlan varias de las demás glándulas endocrínicas. Es lo que les mencionaba, que tienen bastante influencia, y si el cerebro se ve afectado, o por decirlo así, más bien el sistema nervioso es afectado, también es el sistema endocrínico. Tenemos la hipófisis. La hipófisis, la diminuta hipófisis, está dividida en dos partes: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Nos podemos ver acá. El lóbulo anterior regula la actividad de la glándula tiroidea. Las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están en los riñones, en la parte superior, y las glándulas reproductoras. Determinados factores como las emociones y los cambios estacionales pueden influir en la producción y en la estación de las hormonas hipofisiarias. ¿Cuáles son las hormonas que afectan el comportamiento? Esto es muy curioso y muchos podrán sorprenderse al escuchar esto, y algunos otros que ya son expertos en la materia no les asombrará mucho. Pero estas son sustancias químicas que el cuerpo libera e influyen en nuestro comportamiento y conducta. Como primero tenemos la adrenalina, más conocida como la hormona del estrés, que permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia. Quiere decir más bien que en un caso en el que nosotros estemos en peligro, o en una situación de peligro, hay una gran liberación de adrenalina, lo cual nosotros somos más ágiles para esquivar o ver los objetos en movimiento. Podemos tener mucha más movilidad y flexibilidad al momento de tomar o hacer algunos movimientos, como lo es en una situación de riesgo, en huida.
Luego tenemos las endorfinas. Las endorfinas dice que estimulan el placer y tienen un efecto relajante en el cuerpo. El cuerpo humano segrega esta hormona. Segregar quiere decir como producir o liberar. Eh, Al realizar ejercicios o al reírse. Esta hormona en grandes niveles provoca estados de euforia y bienestar. Es como un estado de relajación. En otras palabras, quiere decir que las endorfinas tienen un mecanismo de acción de relajación en nuestro cuerpo. Lo relaja, lo contrario de la adrenalina que lo activa o lo despierta de una manera agresiva, en la cual nosotros somos más habilidosos, como lo representa esta imagen y esta otra que está aquí. Las tiroideas. Estas hormonas en niveles elevados producen ansiedad, mientras en el caso contrario pueden producir depresión y fatiga crónica, como lo representa esta imagen. Estas hormonas tiroideas son liberadas cuando hemos pasado y cuando estamos muy estresados, lo cual es un factor muy importante en donde una sobreproducción de estas hormonas tiroideas nos pueden llevar a una depresión, lo cual eso nos afectaría, quieras o no, por ejemplo, en la alimentación, lo cual nosotros podríamos vernos afectados al no comer y seguido de eso perderíamos peso, entre otras cosas. También está la serotonina, que esta hormona influye en ciertos aspectos como la aparición del hambre o su ausencia. Su déficit está asociada a la depresión, controla los niveles de temperatura corporal y a lo largo del día sus niveles van modificándose para ajustarse al ciclo del sueño. En otras palabras, la serotonina es como esa, esa pequeña hormona que nos despierta el apetito en cuanto nosotros vemos algún tipo de comida que nos gusta o alguna bebida como lo representa la cara de esta mujer. Sé que muchos se sentirán identificados con esto y pues es lo que hace la serotonina. También tenemos la dopamina. Esta hormona es muy interesante, la verdad. Esta hormona está asociada a la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Tiene mucho que ver con la manera o, por decirlo así, con nuestro grado o nivel de aprendizaje que tenemos, si es lento o demasiado rápido, la forma en que nosotros aprendemos, aunque hay diferentes tipos de inteligencia, por decirlo así, en donde nosotros como personas no podemos ser muy aplicados o al momento de estudiar o aprender algún tipo de cosa. Por ejemplo, algunas personas son buenas para bailar, otras no, pero esas que no son buenas para bailar son buenas haciendo otro tipo de cosas como comidas o resolviendo ejercicios matemáticos. Cada persona aprende a su ritmo y de manera diferente. Tenemos la melatonina, la hormona encargada de regular los ciclos del sueño y vigila también y vigila, perdón, se ha demostrado que frena el envejecimiento prematuro. Un déficit de la melatonina provoca insomnio y debilitará otros procesos cognitivos como la atención y la memoria, como lo refleja aquí este hermoso bebé. La melatonina es, como por decirlo así, o se libera cuando el cuerpo ya está demasiado cansado y no es como un factor que nos indica que ya debemos descansar. Glándula tiroidea y glándulas paratiroideas. La glándula tiroidea, ubicada en la parte frontal de la parte inferior del cuello,
Tiene la forma de un moño o mariposa y produce las hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina. Como podemos ver acá, tiene como forma de un moño o como una mariposa. Y estas hormonas controlan la velocidad con la que las células queman el combustible proveniente de los alimentos. Por decirlo así, es la manera en que las células absorben todos los nutrientes necesarios para el cuerpo, como lo son proteínas, carbohidratos, lípidos, entre muchos otros elementos necesarios para el cuerpo. A medida que el aumenta el nivel de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo, también aumenta la velocidad con la que se producen las reacciones químicas en el cuerpo. Las glándulas paratiroideas son estas que podemos ver aquí, de color anaranjado. Las hormonas tiroideas también desempeñan un papel clave en el crecimiento óseo y el desarrollo del cerebro. Sí, chicos, como lo oyeron bien. Y el sistema nervioso en los niños. La producción y la liberación de hormonas tiroideas son controladas por la tirotropina y la hormona que segrega la hipófisis. Glándulas suprarrenales. El cuerpo tiene dos glándulas suprarrenales, triangulares, una encima de cada riñón, como les decía anteriormente. La parte exterior de la corteza suprarrenal produce hormonas llamadas corticosteroides, que influyen y regulan el equilibrio entre la sal y el agua del cuerpo, la respuesta del cuerpo al estrés, el metabolismo y el sistema inmunitario y el desarrollo de las funciones sexuales. Tiene bastante que ver con el grado de el metabolismo, en la manera que nosotros podemos aumentar o bajar de peso. Depende qué tan bueno sea de bueno nuestro metabolismo. La glándula pineal está ubicada en el medio del cerebro. Como podemos ver aquí, es este pequeño órgano de un tono color azul. Secreta melatonina, una hormona que puede ayudar a regular el ciclo del sueño. Como bien les decía, las gónadas son la fuente principal de hormonas sexuales en los hombres y se encuentra en el escroto. El escroto es, por decirlo así, la bolsa que envuelve y alberga a los testículos y los mantiene calientes a los espermatozoides.
Es una pequeña bolsa que los envuelve. Las gónadas son la fuente principal de hormonas sexuales. En los hombres se encuentran en el escroto. Las glándulas gónadas masculinas o testículos, como lo vemos acá, secretan hormonas llamadas andrógenos. La hormona más importante de los andrógenos es la testosterona. Esta hormona de la testosterona solo la poseemos los hombres. Las mujeres poseen otra, pero esta es específicamente liberada por, los, por las gónadas. Esas hormonas regulan los cambios corporales asociados al desarrollo sexual, incluido el agrandamiento del pene. Sí, chicos, el agrandamiento del pene. El estirón que se produce durante la pubertad, o sea, cuando en la etapa de 12 hasta los 18 o 21 años, es el desarrollo de los hombres. Hasta ahí termina. Bueno, en las mujeres el desarrollo empieza como de los 12 años y finaliza a los 18. Y en los hombres el desarrollo empieza más tarde. Empieza como en de los 15 y finaliza a los 21 años. Bueno, como el agravamiento de la voz también es un ejemplo, el crecimiento del vello facial y púbico, y el aumento de la fuerza y el crecimiento muscular, el crecimiento de los músculos. Tenemos las gónadas femeninas. Los ovarios se encuentran en la pelvis, producen óvulos y secretan las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el desarrollo de las características sexuales femeninas, como el crecimiento de las mamas, a diferencia de los hombres, que bueno, sí existe un desarrollo muscular también en las mujeres, pero a diferencia de los hombres, en los hombres no hay crecimiento de las mamas, al igual que la acumulación de grasa corporal alrededor de las caderas y los muslos, y es por esa razón que las caderas de las mujeres son muy notables a comparación de los hombres. Durante la pubertad, tanto el estrógeno como la progesterona cumplen una función en el embarazo y en la regulación del ciclo menstrual, que puede verse afectada por diversos factores, como por ejemplo está lo del limón, que hace que se acelere o desacelere en algunas mujeres según su organismo, ¿verdad? Que la regla o su ciclo menstrual le aparezca o le venga más fuerte o menos fuerte. El páncreas produce, entre otras, dos hormonas importantes, la insulina y el glucagón. Estas dos hormonas son muy importantes. Estas hormonas trabajan en conjunto para mantener un nivel constante de glucosa o azúcar. La glucosa es conocida como azúcar, solo que es para denominarlo, por decirlo así, hablado más técnico o científico, en la sangre y para mantener el suministro de combustible necesario para que el cuerpo produzca y conserve reservas de energía. Bueno, es muy importante. La insulina se produce cuando nosotros ingerimos alimentos o bebidas que contengan muchos azúcares, y la insulina se libera para bajar estos niveles, lo cual si en dada ocasión el cuerpo ya no libera insulina, nos puede llevar a tener o desarrollar muchas enfermedades como las que les voy a mencionar más adelante. También tenemos lo que son problemas que se podrían dar en el sistema endocrino. Una cantidad excesiva o insuficiencia
de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Por ejemplo, si la hipófisis produce una cantidad excesiva de hormona de crecimiento, el niño podría ser demasiado alto. Tal es este caso que podemos ver reflejado en esta imagen. Este, la familia posee o tiene una estatura promedio. Y bueno, a estas personas con este síndrome se les denomina gigantes o un síndrome de gigantismo. Y bueno, si se produce una cantidad insuficiente de esta hormona, el niño podría ser anormalmente bajo, como es el caso que vemos acá. Pero estas son personas con enanismo. Bueno, este es un personaje sacado de una película muy famosa, es un clon llamado Mini-Me, que si lo conocen pues no tengo nada más que decir, pero es un caso ejemplar de enanismo. Mediante el control de la producción de hormonas específicas o su restitución se pueden tratar muchos trastornos endocrínicos en niños y adolescentes. Algunos de ellos son diabetes de tipo 2. Esta es la enfermedad que les decía de cuáles hablaría hace un momento, en donde juega un papel importante la insulina y la glucosa. Se dice que el cuerpo no puede responder a la insulina de manera normal. Los niños y los adolescentes con esta afección suelen tener sobrepeso y se cree que el exceso de grasa corporal desempeña un papel en la resistencia a la insulina que caracteriza a la enfermedad. Como podemos ver, este, una disminución en la producción de insulina nos puede llevar a estas consecuencias porque los niveles muy altos de glucosa afectan al cuerpo en donde se podría decir que si no se produce insulina para regular los niveles de glucosa, el cuerpo ya no puede regenerarse. Tal es el caso como vemos en estas imágenes. Y donde una simple picadura de un mosquito o un aruñón con nuestras propias uñas nos puede producir semejantes heridas, los cuales no son curables y se requieren en muchos casos a amputaciones. Algo muy importante que hacen los médicos para tratar de calmar un poco estas situaciones es que se le aplica miel en las heridas. De esta manera para que las bacterias, porque algo muy importante o curioso es que a las bacterias les gusta el azúcar. Entonces, poniéndole azúcar a las heridas, las bacterias eh, se coman la miel en vez de la carne o los tejidos que posee el humano, ¿verdad? Y sí, se preguntarán por qué bacterias, pues el cuerpo también posee sus propias bacterias y se encuentran en diversas partes del cuerpo, por ejemplo en el estómago están que son para degradar la comida y absorber nutrientes, entre otras. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una afección en la que los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son excesivamente altos. Los síntomas pueden incluir pérdida de peso, nerviosismo, temblores, sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ojos saltones, como los podemos ver en esta imagen. Este es el estado normal de esta mujer, pero con una enfermedad de hipertiroidismo estos son algunos síntomas que pueden manifestar los pacientes. Y tenemos hipertiroidismo, como bien dice hiper, pero también tenemos esta, hipotiroidismo. El hipotiroidismo se asemeja bastante al hipertiroidismo, pero
Bueno, específicamente dice que es una afección en la que los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son anormalmente bajos, lo contrario del hipertiroidismo que allá los niveles de hormonas tiroideas son anormalmente demasiados, son muchos y aquí son pocos o bajos. La deficiencia de esta hormona tiroidea retrasa los procesos corporales y puede producir fatiga, frecuencia cardíaca baja, sequedad en la piel y aumento de peso, constipación y en los riñones, retraso del crecimiento y la pubertad tardía. También un caso o un síntoma muy peculiar es el agrandamiento de las glándulas tiroideas y paratiroideas, en donde a las personas muy comúnmente se les hincha lo que es bastante o se les infla la garganta, como en el caso de algunos sapos. Es muy feo, la verdad. Pubertad precoz. Los cambios corporales asociados a la pubertad pueden ocurrirse a una edad anormalmente temprana en algunos niños si las hormonas hipofisiarias que estimulan las gónadas, o sea, los órganos reproductores de hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, para que produzcan hormonas sexuales aumentan antes del tiempo. Por ejemplo, yo sé que más de uno de ustedes sabe o conoce a una persona la cual empezó a desarrollar a muy temprana edad. Por ejemplo, yo tenía una amiga, bueno, no amiga la verdad, pero sí conocida, que empezó a desarrollar ya a los 12 años, en la cual a los 12 años ya tenía un busto muy crecido, muy anormal para su edad, y un ensanchamiento de caderas muy notorio. Y esto se refiere a la pubertad precoz. Bueno, y para finalizar el tema, tengo mis propias conclusiones. Las glándulas endocrinas, tanto como las hormonas, juegan un papel muy importante en nuestro organismo. Y no tengo que decirlo, ya están advertidos, ya todos lo saben. Una sobreproducción de hormonas, tanto como una disminución de estas, puede manifestarse en cambios en nuestra conducta y comportamiento. También en aspectos físicos, no solo internos como son las emociones, ¿verdad? Como era el ejemplo de las personas con el síndrome de gigantismo y enanismo. Que el sistema endocrino trabaja de la mano con el sistema nervioso. Un daño en cualquier órgano dentro de la cavidad cerebral puede causar un daño rotundo en el correcto funcionamiento del sistema endocrino. Seguido de eso tenemos las recomendaciones. Mis recomendaciones de mí para ustedes, ¿verdad? Se debe llevar a cabo una buena alimentación para evitar un desequilibrio hormonal, para no vernos afectados. Ya saben ese dicho que tienen, ¿verdad? De chicos, controlen sus hormonas. A eso se refiere. Evitar altos niveles de glucosa, como ya les decía, en el organismo, así como el estrés para el desarrollo temprano de una diabetes. Sí, como lo escuchan bien, el estrés es uno de los factores, aunque no crean, muy influyentes al desarrollo temprano de una diabetes. Por lo cual también recomiendo hacer ejercicio para evitar la obesidad y consecuente a ello muchas enfermedades como las ya mencionadas. Eviten el sobrepeso y hagan mucho ejercicio y aliméntense muy bien, chicos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que si tenían algunas dudas hayan quedado aclaradas y pues muchas gracias.